Apreciados y apreciadas estudiantes, reciban un cordial saludo. Continuando con los contenidos de esta cátedra, la Cátedra de Historia Política, vamos a adentrarnos ahora a una reflexión acerca del proceso de surgimiento de la nación colombiana desde varias perspectivas, desde varias aristas. Esta idea de la nación colombiana, que pareciera ser algo sobreentendido por los relatos históricos que se han tejido a su alrededor, es una cuestión que merece una reflexión profunda. Vamos a mirar que este discurso, el discurso de la construcción nacional, para otros el mito de la nación, tiene hondas repercusiones en nuestro campo cotidiano, en nuestro día a día y en la vida política de los Estados-naciones, en el escenario internacional. Podríamos comenzar diciendo de que en los tiempos recientes han habido unos discursos grandilocuentes alrededor de pensar que estábamos ya en los albores del fin de la historia, de pensar que las fronteras nacionales habían desaparecido en pos de una ciudadanía global, de creer que los estados nacionales habían reducido su capacidad de incidencia, digamos, tremendamente por la fuerza del mercado, de la iniciativa privada, y lo que nosotros estamos viendo es que ello no ha sucedido. Todavía los nacionalismos, las naciones están presentes en el escenario del poder internacional y quisiera comenzar diciendo que el nacionalismo, la nación, es un reflejo de una forma de legitimidad política, es una cuestión que permite, digamos, hacer uso legítimo del poder del Estado, de controlar los estados, y ello va a tener una reflexión en este video pues, que hemos preparado para ustedes. Como hemos visto hasta ahora en esta cátedra, nosotros hemos abordado un poco el quehacer de la disciplina histórica, en qué consiste el oficio del historiador, todos los problemas que están alrededor de la comprensión o reconstrucción del pasado, y nos corresponde ahora un poquito preguntarnos acerca de ese complemento a la historia, que sería la idea de la nación colombiana. Estamos hablando de la historia política de Colombia. En ello, por ejemplo, podríamos avanzar con una pregunta: ¿desde cuándo existe la nación colombiana? ¿Desde qué momento en la historia podemos hablar que el Estado-nación colombiano entró en ese escenario internacional junto a otros estados? ¿Existía la nación colombiana desde tiempos pretéritos o es un fenómeno más reciente, es un fenómeno moderno? Esa es una buena pregunta para iniciar porque, como les venía diciendo, a veces damos por sobreentendido una cuestión que nosotros la escuchamos a diario, escuchamos que pertenecemos a la nación colombiana, que tenemos una nacionalidad colombiana, que hay una identidad, que hay una cuestión, digamos, que inescindiblemente nos une como país, y la idea ahorita es comenzar con esa pregunta. Les pido, digamos, en este momento que ustedes comiencen a indagarse desde cuándo creen ustedes que ha existido esa nación colombiana. Si hacemos un recorrido desde la historiografía, ¿qué es la historiografía? Es la posibilidad que tenemos de examinar en la historia cómo se ha comprendido un determinado fenómeno. Pueden ser, no sé, un suceso político, una batalla, una cuestión social de las cotidianidades. El entendimiento de ello cambia, van cambiando también las concepciones en el tiempo. Si nosotros vamos hacia entender cómo esa historiografía ha cuestionado, ha entendido, ha hecho las investigaciones respecto a esa pregunta que les hacía: ¿desde qué momento existe la nación colombiana? Podemos ubicar dos grandes espacios, dos grandes momentos. Uno primero de ellos es una corriente que surge desde mediados del siglo XIX y que va más o menos hasta la década de los 60 del siglo XX, y otro momento, el que iría desde ese momento de la década de los 60 del siglo anterior hasta nuestros días. El primer momento ha sido denominado por muchos historiadores y historiadores como la historia oficial, como la historia patria, la historia de bronce, y tiene unas hondas repercusiones hasta el día de hoy porque en muchos escenarios, no solo académicos, sino también sociales y políticos, se ha construido una invención de la nación que constantemente se reafirma en los procesos que tenemos como sociedad. Digamos, relato historiográfico para alguna otra visión, que es la que comienza desde las décadas de los 60 del anterior siglo, ha sido llamada como una suerte de prisión historiográfica, es decir, tiene tal fuerza de que es muy difícil cuestionarla, dependen tantos procesos de identidad, de legitimación de los poderes políticos,
que es muy difícil entrar a cuestionarlos. Pero, digamos, en el transcurso de la década de los 60 hasta acá, han comenzado a hacerse unos cuestionamientos muy fuertes a esta idea. La primera cuestión es, por ejemplo, si nosotros hablamos de unas guerras de independencia de Colombia, estaríamos dando por entendido de que Colombia existía antes de que esas guerras sucedieran, ¿no? Porque si no, tendrían que llamarse estas guerras de una forma diferente. Entonces, desde este otro horizonte se ha dicho que no es que Colombia existiera antes de las guerras, es decir, como la especie de una nación que se libera de un yugo español, de un poder extranjero, también nacional, eso es lo que nosotros hemos quizás visto desde el colegio, sino que precisamente son esas guerras civiles de independencia las que originan las naciones. Es decir, ese sería el proceso, el momento fundacional donde comienza a haber una identidad, digamos, una entidad más bien con densidad política que sería las naciones, ¿no? Los estados-nación. Entonces, en primer lugar, es decirles eso, es decir, cuando nosotros hablamos de guerras de independencia ya estaríamos asumiendo que la nación colombiana existía de tiempo atrás y bajo este nuevo horizonte se plantea lo contrario, es decir, no existía la nación colombiana, sino que su relato, su invención, surge después de las guerras de independencia, a raíz como consecuencia de ellas, pero lo que sí es cierto es que en cualquiera de los dos horizontes, tanto en el de la historia oficial como en el de la versión, digamos, como crítica, alternativa, podríamos decirlo, no se desconoce las hondas transformaciones que tuvo ese momento histórico. Es decir, nada volvió a ser igual y muestra de ello es que más o menos 20 naciones, 20 estados-naciones, incluida la nación española, surge a raíz de esas guerras civiles de independencia. En el relato oficial se nos ha dicho que las guerras de independencia lograron permitir una liberación a una nación colombiana, la cual tendría una existencia muy antigua, o sea, iría por tiempos mucho antes de la llegada de los españoles, de los procesos de invasión y colonización. Y dentro de este relato se nos habla que eran 3 siglos de explotación, de explotación económica, de esclavización, y que era un yugo, pues, el que existía de parte de la monarquía hacia las naciones que estaban en estas tierras. Cuando nosotros vemos en detalle en esta construcción de este relato, nos dicen de que era necesario que tras esos procesos de independencia, de esos procesos de emancipación, la autodeterminación estuviera en sus verdaderos dueños, en los pueblos originarios que habitaban y habitan estas tierras americanas. Entonces ahí nosotros nos preguntamos si eso fuera cierto, deberíamos hablar de la existencia de varias naciones, porque no solo era una la cultura que existía en lo que es el territorio posterior del virreinato del Nuevo Reino de Granada o de Colombia, sino habían muchos pueblos originarios. Podemos nombrar, no sé, desde nuestro territorio más cercano a los Pastos, a los Kamsás, a Quillacinga, si nos vamos un poco más al norte, los Nazas, si vamos más allá, los Chibchas, los Guayús, si vamos hacia el Amazonas, Ingas, bueno, entre muchos, muchos otros. Entonces, ahí comienzan a surgir unos interrogantes, ¿no? ¿De qué nación se trataba? ¿Cuál era la nación que se liberaba? Y comienza a flaquear las respuestas desde esta mirada que, como les he dicho, para muchos era una prisión historiográfica. Yendo a ese periodo histórico, también podemos decir que no solo la nación colombiana era inexistente, sino también las otras naciones latinoamericanas que, como les decíamos anteriormente, dieron origen a más de 20 estados-nación en ese periodo convulso, ¿no?, del siglo XIX. Hay una cuestión ahí bien importante de remarcar, y es que hacia el año de 1808 el Imperio español sufrió una invasión por parte de un ejército de otro imperio, el Imperio francés, lo cual llevó a unas abdicaciones, es decir, por primera vez, inéditamente en la historia, la monarquía católica hispánica se quedaba sin su cabeza central, que era el rey. Comenzaba a suceder ahí una serie de preguntas que también, digamos, eran alimentadas de un contexto internacional. Ya habían sucedido unas independencias previas, como las de las colonias norteamericanas, también había sucedido el proceso en Haití, entre otros sucesos que podemos mencionar, y una pregunta es respecto a esa vacancia del rey del poder, ¿quién estaba destinado a entrar a gobernar? Entonces es ahí donde se comienza a dar un cambio profundo
porque esas formas de legitimación del poder político anterior en la monarquía, es decir, se creía que el poder de los reyes emanaba de los dioses, o de Dios, perdón, se creía también en las dinastías que tenían que sucederse en las monarquías. Por ejemplo, en el Imperio Español estaban los Borbones gobernando y comienza a decirse ahí que no eran ellos quienes debían tener el poder, sino que debería ser el pueblo soberano ante formas representativas quien debería asumir. Pero entonces comienza a surgir la pregunta si es que es el pueblo o son las naciones representadas pues en el pueblo, cuántas naciones existían bajo ese dominio de ese imperio español. También junto a ello nos han construido este relato el pensamiento de creer que es una guerra entre criollos versus peninsulares, ¿no? Esa es una cuestión que también nosotros la escuchamos desde el colegio, y cuando vemos la realidad es que se trataba de una guerra principalmente entre criollos versus criollos. Había una disputa política, unos defendiendo una forma de legitimación del poder anterior, el de la monarquía, el que se emanaba el poder del rey de Dios, de que tenía que haber una cuestión no representativa, y unas nuevas ideas, es así, defendidas por los emancipadores, en donde se comienza a plantear a la nación como el sujeto de la legitimación política, y esa nación residida en el pueblo, un pueblo como soberano, que puede tener la posibilidad de darse constituciones, de puede constituirse como estados-naciones, y ese es un momento totalmente diferente, digamos, en el escenario internacional. Les invitamos ahorita a mirar, vamos a mirar un video que lo ha producido el Banco de la República, en donde tiene, digamos, bastantes componentes de esta nueva visión respecto al fenómeno de las guerras de independencia. A veces quisiéramos que saber de historia fuera tan puntual como las respuestas de quién quiere ser millonario. ¿Cuándo fue la independencia de Colombia? A. 1823, B. 1810, C. 1819. Pero lo cierto es que para esta pregunta en particular hay que responder todas las anteriores y algunas otras más. Porque acontecimientos históricos tan grandes como el nacimiento de una nación independiente no suelen limitarse a una guerra y a un héroe. La independencia de Colombia fue un proceso, tomó por lo menos 13 años y no fue cosa solo de colombianos contra españoles. Una mala caricatura es creer que en 1810 todos los colombianos gritamos ¡No más España! Y que en 1819, en la batalla de Boyacá, por fin logramos la victoria nacional. Falso y falso. De hecho, el llamado Grito de Independencia del 20 de julio dejó un acta en la que se seguía declarando fidelidad al rey. ¿Qué? Sí, lo que ocurría en ese momento era esto. Napoleón Bonaparte se había tomado España, despojó al rey Fernando VII de su trono, a nuestro rey del momento. El pretexto era entonces formar un gobierno autónomo, pero que desconocía la autoridad francesa. Por eso esa paradójica primera declaración de independencia. Y ahí no terminan los matices. Entre el 14 de junio y el 18 de julio de 1810, Cartagena, Cali, Pamplona, Socorro y Mompox crearon sus propios gobiernos, entre comillas, independientes. Es decir, antes de ese bogotano 20 de julio que hoy conmemoramos todos los colombianos como Día Nacional. Es más, la primera ciudad en borrar las comillas fue Cartagena, el 11 de noviembre del año siguiente, cuando se declaró solemnemente a la faz de todo el mundo, Estado libre, soberano e independiente. De verdad, verdad, sin corona, ni España, ni nada. Y otros después hicieron lo mismo. Pero claro, no era suficiente que la gente de la Nueva Granada, como se llamaba esta tierra en aquel entonces, dijera que se iba a gobernar solita. Después de que España pudo quitarse a los franceses de encima, mandó en 1815 a Pablo Morillo, con todo un ejército, a recuperar lo que creía suyo. Y hubo muchas guerras y fusilamientos. 4 años después, el 7 de agosto de 1819, saldría victoriosa una campaña libertadora que arrancó en los llanos de Arauca y Casanare y terminó en Boyacá. Esta fue la verdadera independencia, pero del centro del país. Otras regiones y ciudades importantes como Pasto, Popayán, Santa Marta, Cartagena y Riohacha o seguían fieles al rey o estaban dando la pelea, y finalmente se liberarían cada una en su momento en guerras que llegaron al menos hasta 1823. Cuando el triunfo del almirante Padilla en la batalla naval del lago de Maracaibo puso fin a la amenaza española en el Caribe y selló la independencia de Venezuela. Entonces, así vemos que las fechas no fueron solo 2, sino que hubo un proceso de varias guerras y en distintas regiones. Sin embargo, la historia todavía es más compleja.
Pues parece que en todo caso estuviéramos hablando de colombianos contra españoles, pero sería más preciso hablar de patriotas contra realistas, es decir, los que querían una patria independiente contra los que se mantenían fieles al rey. Y ese es un cuento muy distinto, porque realistas no eran solo los españoles, entre ellos también había criollos, indígenas y esclavos, porque encontraban mejores condiciones para ellos bajo el mando del rey. Y del otro lado, de los patriotas, por supuesto, había criollos, indígenas y esclavos, pero se les sumaban extranjeros, ingleses, franceses e incluso españoles. Y apenas hasta ahora empezamos a reconocer también el papel de las mujeres que fueron al campo de batalla disfrazadas de hombres, o como voluntarias que seguían a los ejércitos como espías, de costureras, enfermeras o cocineras. Cada región tuvo sus matices y sus tiempos, sus propósitos y sus combatientes, unos más notorios que otros, algunos quizás enterrados en el olvido. Hace 9 años, en el 2010, celebramos el bicentenario de la independencia de Colombia. Y este año lo volvemos a conmemorar, para recordar que fue un proceso complejo y diverso, como diversas son sus tierras y sus gentes, para hacernos preguntas más allá de las fechas. ¿Qué pudo significar la independencia para un negro esclavizado, para un criollo empobrecido, para un indígena reducido a la servidumbre o para las mujeres que participaron en la revolución? ¿Qué sucedió realmente en Pasto, en Bogotá o en La Guajira? Pero sobre todo, una pregunta muy importante es esta. ¿Qué significa la independencia hoy para la inmensa diversidad de colombianos a 200 años de habernos convertido en una nación en el mundo? Bueno, tras estos sucesos convulsos que llevan a la vacancia real y esta posibilidad de comenzar a pensarse otras formas de legitimidad del poder político, se suceden unos tiempos que son vertiginosos, ¿no? Es decir, los cambios comienzan a ser muy rápidos y tienen unas hondas consecuencias en el devenir de estas nuevas naciones, que, como les decimos, se construyen a partir de esas guerras civiles de independencia. Una cuestión bien importante es que hacia 1812, es decir, 4 años después de que se diera este proceso de invasión del Imperio francés, se da una suerte de constitución, que es la Constitución de Cádiz, donde esta nación española naciente comienza a pensarse cómo sería la participación, digamos, como colectiva, representativa de todo lo que formaba parte del Imperio español. Entonces ahí surge la pregunta, ¿qué hacer con América? Entonces, muchas de estas personas de las élites en España decían que no tenía que tener una representación, por ejemplo, en esa posibilidad de conformar esa constitución, sectores como las castas, es decir, los pueblos afrodescendientes, por ejemplo, que eran esclavizados durante este periodo del Imperio Español, sino que simplemente tuvieran participación los criollos, cargos de élites, y eso daba un margen de maniobra para lo que ellos querían que fuera, digamos, la consecución de la nación española con la conservación de los territorios en América. Ante esa vacancia se sucede muy temprano, hacia 1810, la formación de juntas. Hay juntas en Quito, en Cartagena, en Santa Fe, en muchas partes de lo que era ese imperio español, y estas juntas inicialmente no se reivindican, digamos, como independientes. Esa es otra de las cuestiones que nos ha dado a entender, digamos, las fuentes, es decir, no hay una declaración de independencia desde el primer momento. Incluso se declara una lealtad al rey, que hay que decirlo aquí, por ejemplo, movimientos previos, no sé, la rebelión de los comuneros de 1781, si vamos al escenario cercano, la rebelión de Vicente de la Cruz en Tumaco, en 1800 la rebelión de los comuneros del sur, lo que pasó en Bolivia con Tupac Amaru, Tupac Katari, que fueron movimientos, digamos, en oposición a unas reformas del imperio. Ninguno de esos movimientos se pensó por fuera de ese orden monárquico, ¿no? Es decir, se declaraba lealtad al rey, se decía viva el rey, muera el mal gobierno, pero en este escenario en el que estamos ya las cosas cambian porque se comienza a mirar la posibilidad de reivindicarse desde naciones autónomas, autodeterminadas, y surge la pregunta, ¿cómo conformar los límites de esas naciones, ¿no? Entonces, ahí las guerras son las que entran a dar la palabra. Nosotros, por ejemplo, acá, desde el suroccidente de lo que ahora es Colombia, se pertenecía a una jurisdicción que era la Audiencia de Quito, pero el trasegar de las guerras hizo que nosotros
formáramos parte de lo que ahora es Colombia y no de lo que a partir de 1830 es el Ecuador. Entonces las guerras, la capacidad de esas élites de tener pues una posibilidad de vencer en ese campo bélico es la que determina esas nuevas fronteras, y bajo esas nuevas fronteras se comienza a tejer todo un discurso político que está alrededor de la representatividad, está alrededor del pueblo como soberano, está alrededor de las constituciones, dejando de lado toda esa suerte de legitimidad monárquica que les habíamos dicho se cambia por completo en este periodo de inicios del siglo XIX. Bueno, a continuación la profesora Mónica Solís nos va a relatar una comprensión que se ha hecho desde el campo de la historia acerca de estos sucesos, los sucesos de las guerras civiles de independencia, pero pensados desde nuestras realidades cercanas de lo que ahora es el suroccidente colombiano. Tanto Pasto como el Pacífico, como muchos lugares de Colombia, tuvieron unas particularidades frente a esos procesos nacionales en gestación, y es de lo que vamos a tratar a continuación. Las particularidades del proceso de formación de la nación para el departamento de Nariño debemos pensarlas un poco en el contexto de lo que ha sido la ciudad de Pasto en los procesos no solo independentistas, sino en el proyecto de Estado-Nación del siglo XIX y su proyección al siglo XX. Una de las cosas que debemos entender es cómo Pasto se ha situado en ese imaginario histórico frente a la construcción del Estado en Colombia. Queremos invitarlos a la lectura de dos textos que han sido fundamental un poco para dirimir y desentrañar esa historia del departamento de Nariño y básicamente de la ciudad de Pasto. El texto de los indios de Pasto contra la República, que es un texto de Jairo Gutiérrez Ramos, que nos invita un poco a repensar cuál es la dinámica de este territorio frente a la construcción de la República en el siglo XIX. Y el último documento que acaba de salir, que es Pasto al borde de la nación en el Centro de Historia, 1822-1839, que es de Isabel Arroyo Andrade, en el cual la región del suroccidente de Colombia, bajo la influencia histórica de la ciudad de Pasto, ha tenido un trato muy particular frente a la dinámica de constitución del Estado, pero básicamente frente a lo que implica la proyección de la nación en el siglo XIX. Un objeto de interés particular dentro de la historia de la independencia y de los inicios de la nación colombiana ha marcado de alguna manera la posición de los pastuzos, que no fue la única en ese momento, sino que ellos se opusieron a los efectos que en ese momento se estaban dando en el contexto de la construcción de la independencia del siglo XIX. Los ejércitos patriotas buscaban reivindicar una idea, y eso es lo que de alguna manera se ha mantenido en la historia oficial, en la que Pasto ha sido relegado por estar en contra de la constitución de un nuevo Estado republicano. De alguna manera, las tropas realistas lucharon por la reivindicación de sus ideales, y en este caso Pasto no fue ajeno a ese proceso histórico. Pasto ha sido tomado como un caso singular y de difícil interpretación, y es necesario entenderlo de alguna manera a raíz de la historia y de la dinámica propia, ¿no? Eso nos lleva a cuestionarnos sobre las certezas en que de alguna manera esta región tiene frente a las dinámicas propias de lo que fueron los territorios en Colombia, ¿no? Muestra la complejidad de los conflictos que se estaban viviendo en ese momento, el papel que tiene y que jugó de alguna manera la transición de la colonia hacia los procesos republicanos del siglo XIX. Es necesario entender que el proyecto republicano no insertó en su totalidad los territorios de lo que en ese momento se llamaba la Nueva Granada. Colombia hoy en día busca relatar y repensar los ejercicios de construcción de nación. Para alguna manera adentrarnos un poco en esto de la idea de nación y por qué hablamos de las particularidades del proceso de construcción de nación para el caso del departamento de Nariño, es necesario repensar los supuestos que nos han llevado a considerar la singularidad, el aislamiento y la marginalidad como atributos esenciales para Pasto. A partir de allí debemos indagar
quiénes fueron los actores locales y las redes de relaciones que suelen ser ignoradas muchas veces por el relato tradicional, incluyendo dinámicas e interpretaciones que han sido sesgadas para el caso de la historia de Pasto. Hay que tener en cuenta dos eventos fundamentales que ocurrieron en Pasto y que marcaron de alguna manera esa proyección de este espacio. El primero de ello es precisamente el que tiene que ver con la entrada del ejército de Bolívar a la ciudad de Pasto en 1822, que se conoce como la entrada del batallón de rifles y que marca una historia sangrienta frente al proyecto que Bolívar tenía en ese momento y Pasto en su tradición. Otra de las partes fundamentales también es entender que hay un periodo después de estas tomas y demás, de las guerras que se están viviendo, que es el levantamiento popular ocurrido prácticamente muchos años después en contra de un ejercicio que se estaba dando, que era el de la supresión de los conventos menores, y que llevó al desencadenamiento de lo que se recuerda en la historia como la Guerra de los Supremos. Una reflexión teórica o un debate sobre los discursos alrededor de la historia y de la memoria es fundamental traerlos aquí. Recuerden que hemos abordado un poco desde que iniciamos esta unidad lo que implica la historia desde los conceptos de la memoria, el olvido y el mito. Pasto ha sido constituida desde estos ejes. Una de las cosas que marca el por qué Pasto fue objeto de la represión de Bolívar es precisamente porque en ese momento el Libertador, como se lo conocía, estaba en su campaña de extender su proceso militar hacia el Perú y Pasto era un paso obligado. Al estar contrario a los intereses que Bolívar tenía en ese momento, pues se convertía en un impedimento para la continuación del proyecto del Libertador. Una de las cosas también que tenemos que entender es por qué Pasto, a pesar de que hay una disputa entre la República de la Nueva Granada y Ecuador frente a este territorio, termina siendo anexado a lo que hoy conocemos como Colombia, la Nueva Granada, y no necesariamente queda como parte del territorio del Ecuador. Esto tiene que ver un poco con las afinidades culturales y con los procesos socioculturales propios de los habitantes o de los indios de Pasto, ¿no? Hay unas características muy propias de la historia y de la sociedad pastusa que nos permiten abordar diversas cuestiones que han sido reveladas por diversos debates teóricos y disyuntivas actuales. Miren, hay dos que marcan de alguna manera el proceso fundamental. La historia republicana de Pasto ha estado marcada por la memoria colectiva de una experiencia que fue traumática, porque es que el proceso de Bolívar contra el territorio de Pasto fue muy sangriento y eso hizo que precisamente la historia o la narrativa histórica reivindicara esa versión oficial o tradicional. Pese a esto, pese a esta memoria que ha constituido y que se ha mantenido a lo largo de las diversas generaciones, de alguna manera hoy intentamos retomar, contextualizando la idea de Pasto desde otra perspectiva, ¿no? Intentando mostrar cuál fue realmente las dificultades que tuvieron que sortear los habitantes de la provincia de Pasto para el reconocimiento de su proyecto de nación. Y el segundo aspecto que también tendríamos que tener en cuenta es, de alguna manera, el componente particular étnico que tiene esta región. Recuerden que aquí se asentaron pueblos de indios que marcaron ese proceso y que cuando se inicia el proceso republicano, digamos de alguna manera de homogeneización de la población, pues no se tiene en cuenta esa diversidad cultural que se va a reivindicar en 1991 con la Constitución, ¿no? Cuando se define que Colombia es un país pluriétnico y multicultural, pero no en esta etapa en la que intentamos que toda la nación sea homogénea. Esta indagación exploratoria de carácter histórico-social nos permite iniciar un ejercicio de comprensión sobre la construcción social del imaginario en torno a la nación en Pasto como una ciudad y también de sus habitantes denominados pastusos. Esto en el contexto colombiano que siempre ha estado influido por una serie de creencias, concepciones e imágenes que han sido transmitidas por generaciones sucesivas de diferentes actores sociales que han estado en el poder y que han sesgado la historia de Pasto.
Igualmente, surge el interés por reflexionar sobre el valor que de alguna manera tienen las fuentes documentales como los testimonios, los registros, las memorias, entre otras, y el análisis que de estas podamos hacer frente a la construcción de nación y las particularidades del municipio de Pasto. Desde allí podemos establecer parámetros de tipificación utilizando una lectura crítica de la realidad sociohistórica concreta de Pasto. Desde su fundación, Pasto había quedado relegada de los centros de poder, en este caso de Santa Fe y Quito, por su ubicación en un espacio geográfico de la cordillera de los Andes. Las difíciles vías de acceso, por ejemplo, hacían imposible la comunicación fluida con la capital. Este aislamiento permitió el despliegue de unas características sociales y culturales en la gente de la provincia de Pasto que resultaron siendo cuestionables a la mirada de los viajeros o de los extranjeros que visitaban esta región, pero también a la mirada de la Nueva Granada a finales del siglo XVIII. Por su posición geográfica, Pasto era una ciudad de obligatorio paso entre Bogotá y otras capitales como Quito y Lima, que eso lo convirtió precisamente en un punto de discordia con Bolívar al no permitir el avance de las tropas hacia esta región. El propósito que orientó de alguna manera esta idea de acercarlos a ustedes a las particularidades del proceso de construcción de la nación para el caso del departamento de Nariño y de Pasto es precisamente que logremos identificar las razones que motivaron a los indios de Pasto a enfrentarse a los ejércitos patriotas, es decir, al estar en contra del modelo republicano de organización política y social. De alguna manera, su desarrollo se sustentó en la hipótesis según la cual lo que esencialmente trataron de defender fue un modo de vida al que de alguna manera habían sido estos objetos y se habían adaptado a lo largo del periodo colonial, pero que ese proceso de cambio a lo republicano demostró que podía garantizar de alguna manera cambios que iban a ser nocivos para la reproducción y el componente simbólico que tenía, en este caso, la provincia de Pasto. Entonces, el orden republicano amenazaba con destruir esos procesos de las comunidades corporativas, por ejemplo, que el régimen colonial había instituido bajo la denominación de los llamados pueblos de India. Entonces, varios historiadores han centrado que la posición del proyecto de nación de Pasto tiene que ver con la reivindicación de ser lo que eran en el siglo XIX.